Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de investigación del curso de Introducción a la Ciencia de la Computación. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería. ¿Puedes bajar, por favor? Gracias. Nuestro docente es Daniel Jesús Díaz Arena y los que conformamos el grupo somos Andrea Lucía Silvera Alegría, Danae Alexandra Medina Peña, José Carlos Matías Calderón Ticona, la que les habla, Angie Yesenia Jara Peña, Yubitsa Noelia Gavilán Salinas. Y somos pertenecientes a la Universidad San Ignacio Loyola. En la primera parte hablaremos de la descripción del problema computacional, los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo del aplicativo, en este caso de las adivinanzas, la calculadora científica y la multiplicación de matrices. Y por último, las conclusiones. Descripción del problema computacional. Este es el primer curso de la secuencia de los cursos introductorios de la ciencia de la computación. En este curso se aprende a cubrir los conceptos señalados por la Computing Curricula IEEE-CS/ACM del 2013. La programación es uno de los pilares de la ciencia de la computación. Cualquier profesional del área necesitaría programar para concretar sus modelos y propuestas. Este curso induce a los participantes en los conceptos fundamentales de este arte. Los tópicos incluyen tipos de datos, estructuras de control, funciones, listas recursivas, de recursividad y la mecánica de la ejecución, prueba y depuración. En el caso 1, en resumen, nosotros vamos a utilizar lo que son bucles do while y declaraciones if para el juego de la adivinanza, en donde más adelante se le explicará detalle a detalle cómo es la programación. En el caso 2, en este caso lo que nosotros demostraremos es la programación de algunas de las funciones que nos brinda cualquier computadora científica física o en una app, solo que en este caso nosotros lo mostraremos en código C++. Y por último, en el caso 3, hablaremos sobre la multiplicación de matrices para diversos casos o diversos datos. Como objetivo general tenemos buscar la mejor solución para los casos que ya les hablé anteriormente, y nuestros objetivos específicos son mostrar lo que nuestro profesor nos enseñó a lo largo de las clases y comprender la importancia del desarrollo del software, especialmente en el lenguaje de programación C++. Uno, el juego de adivinanzas. En caso 2, calculadora científica. Y caso 3, multiplicación de matrices. Todo ello concuerdo al desarrollo de los aplicativos. Bien, comenzamos con el primer caso del juego de adivinanzas. Como verán, comenzaremos primero poniendo las variables n, número x, y ahora pondremos los números de intentos, que serán solamente 1. Recuerda que es un número de adivinanza. Pondremos un booleano, ponemos estado, punto y coma, string respuesta. Ahora procederemos a ingresar srand, time null, número x igual a 1 más rand, porcentaje 100. Como ya ha sido anteriormente dicho, el juego se va a componer de 4 do while. El primer do while es el do while principal y es el más extenso. Y este va a albergar los otros 3 do while. Primero comenzamos poniendo cout. Bienvenido al juego de adivinanzas. Se intenta adivinar el número oculto. Ingresa un número del 1 al 100. El system clean es para limpiar y para que se vea más estético. Dentro del web principal viene el do while del juego, que a su vez contiene un do while de validación de entrada numérica. Esto nos va a servir que al ingresar un número que sea mayor a 100,
nos va a mandar error. El número ingresado no es válido. Ingrese un número entero válido del 1 al 100. Esto igualmente nos va a contar como un intento y se va a sumar. Y este do while se va a acabar cuando el número ingresado sea menor o igual a 100. Después de eso entran los 3 opciones que tenemos de que el número ingresado, si el número ingresado es mayor al número aleatorio, nos va a salir, lo siento, pero no adivinaste, tu suposición es demasiado alta. Y que ingresemos otro número, e igual nos va a contar como un intento, va a sumar. Y si el número es menor al número aleatorio, nos va a decir, lo siento, pero no adivinaste, tu suposición es demasiado baja. Ingresa un número y como ya dije, va a sumar otro intento. Pero si el número es igual al número aleatorio, va a decir felicidades, adivinaste el número y nos va a salir el número de intentos que nos hemos demorado para adivinarlo. Este do while va a terminar cuando el número ingresado sea igual al número aleatorio. Después viene la pregunta de que si nos gustaría jugar nuevamente el juego. Nosotros daremos la respuesta que está asignado a string, ya que es una donde vamos a introducir una letra. Sin embargo, después ahí comienza otro do while, que es do while de validación de entrada no numérica. Esto nos va a ayudar que al momento de ingresar una letra que no sea Y o N mayúscula o minúscula, nos van a mandar de que error, respuesta no válida, ingresa una respuesta válida, Y o N mayúscula o minúscula. Este do while se va a estar repitiendo hasta que ingresemos una letra correcta, que es Y o N mayúscula o minúscula. Igual, debajo viene System Clean, que es para limpiar y que será más estético. Este do while, si elegimos no repetir el juego, se va a hacer repitiendo todo el primer do while. Sin embargo, si elegimos N o N mayúscula minúscula, se va a terminar el juego. Ahora vamos a pasar con la compilación de este juego. Primero vamos a 90, vamos a ingresar el número 90. Nos sale que es demasiado alta. 80, 60, 50, 30. Ya. 30. Ya, adivinamos, el número aleatorio era 30 y nos sale, te tardaste 6 intentos. En este caso, como no vamos a volver a jugar, ponemos N. Ahora pasamos al siguiente caso, que es el de la calculadora científica. La calculadora científica tiene varios includes, que es el InStream, el CMAT, el CWIO, y definen las siguientes palabras, el pi y el e. Empezamos con las variables, que son el void vendiendo opciones, el float de seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, los void de logaritmo, el void del logaritmo de 10, y un void de logaritmo libre. Luego prosigue la radicación y la potenciación. Ahora pasamos con los problemas. Listo. Tenemos en este caso prueba de adición que puede representar todo lo que sería tanto decimal como enteros. Número 1, número 2. Prueba respuesta.
Cout ingresar el primer sumando, que lo identificaría como número 1, Cout ingresar el segundo sumando, que identificaría como número 2, y la respuesta sería número 1 más número 2. Cout, el resultado de la adición es respuesta, y para pasar a la siguiente línea, representado con int L, sería la respuesta. ¿Podrías bajar un poco, por favor? Gracias. Luego tenemos float sustracción, en este caso, número 1, número 2, que float puede representar, como ya he mencionado, tanto número entero como decimal. Float de respuesta, Cout de ingresar disminuyendo, que lo identifica como número 1, Cout de ingresar sustrayendo, que lo identifica como número 2, y la respuesta sería número 1 menos número 2, Cout, el resultado de la sustracción es respuesta, y en L para pasar a la siguiente línea y aportarlo por grupo. Float multiplicación, que identifica float número 1, float número 2, float respuesta, Cout ingresar el primer factor, sin lo identifica como número 1, Cout ingresar el segundo factor, sin lo identifica como número 2, y la respuesta sería número 1 por número 2, Cout el resultado de la multiplicación es respuesta. A ver, ¿puedo bajar un poquito más, por favor? Gracias. Float división, float número 1, float número 2, float respuesta, Cout ingresar dividiendo, sin lo identifica como número 1, Cout ingresar divisor, que no identifica 0, y la respuesta sería número 2, if número 2 es 0, Cout divisor erróneo, ingrese otro, sin número 2, respuesta es igual a número 1, dividiendo con número 2, Cout el resultado de la división es respuesta, y para pasar a la siguiente línea sería L como respuesta identificada. Luego pasamos a las funciones trigonométricas. En este caso, el float, que se utiliza para identificar, como ya he mencionado, número entero y número decimal. Intentos, nos da int opción. Cout ingrese el número a calcular, que sin lo identifica como número. Cout calcular el seno. En este caso, los números que están en línea son las opciones. Calcular el seno, 1, en L para pasar a la siguiente línea. Cout calcular el coseno, 2, la opción 2, en L para pasar a la siguiente línea. Igualmente con los demás, calcular la tangente. Cout calcular la cotangente. Cout calcular el secante. Cout calcular el cosecante. Y por último, seleccionar una opción. Y como respuesta, seleccionar la. Pasamos a lo que es el switch. En este caso, la opción. Case 1, Cout que lo identifica como el coseno, el seno, número es, seno, número en LBRAE para pasar a la siguiente línea. Case 2, Cout, el coseno de número es coseno, número en L para pasar a la siguiente línea. Okay. Case 3, Cout, la tangente de número es tangente número en L para pasar a la siguiente línea igualmente. Case 4, Code, la tangente de número es cotangente por número. En L, para pasar a la siguiente línea, el secante de número es secante, número entre paréntesis. En L, para pasar a la siguiente línea, de igual forma. Y ya por último tenemos el case 6, Cout, el cosecante de número es cosecante número en L y B. Y se autoidentifica como error. En L igualmente. Luego tenemos float seno, que vendría a ser un número en este caso, tanto decimal como entero. Float radio, respuesta. Rad, que es radio en este caso, número por pi, entre 180, la respuesta sería sim, rad, ¿no? Y retum lo identifica como respuesta. Float coseno, float número, float es igual a radio por respuesta, radio es igual a número por pi sobre 180, respuesta, coseno por radio,
que sería la respuesta. Y en el caso de la float tangente, tenemos float número, float radio, respuesta, radio número por pi sobre 180 de igual manera. Respuesta es tangente por radio, de igual manera, esa sería la respuesta. Y en float cotangente tenemos float número, float radio, respuesta, radio que sería número por pi entre 180, respuesta que sería 1 entre tangente por radio, porque así viene a ser la fórmula. Y igualmente la respuesta ahí la tenemos. A ver, pero bajar un poquito más, por favor. Listo. Float secante, que sería en este caso float número. Float es, definimos las variables radio y respuesta. Radio es igual a número por pi sobre 180 y respuesta es igual a 1, coseno por radio. Float cosecante por float número y float lo identificamos como radio, respuesta. Radio es igual a número por pi entre 180, respuesta es 1 y igualmente con el radio. Le doy paso a mi compañero para que pueda explicar funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas, primero vamos a poner void. Void es para no devolver un valor en específico, y en este caso será el double long a y double long base. Luego ponemos int option, que va a ser nuestra opción en nuestro menú de opciones, que está abajo, que es yield, calcular el logaritmo en base E, calcular el logaritmo en base 10 o calcular el logaritmo en base libre. De ahí viene el switch, que es una estructura condicional múltiple, que en el primer caso será logaritmo E, que será logaritmo, long A, case 2, que será logaritmo base 10, entre paréntesis logaritmo long A. De ahí viene el case 3, que es logaritmo libre, que se utilizará en long A y long base. Luego ahí viene el void logaritmo E, que entre paréntesis está el doble long A, que será igual a 0. De ahí viene el cout, ingresa un número a calcular. Al ingresar nuestro número, nos va a dirigir a que pongamos, en su primer caso sería de long base E. Entonces colocaremos nuestro número y nos saldrá el logaritmo dado. Si utilizamos el long base 10, colocaremos nuestro logaritmo y nos saldrá igual el resultado. Y en todo caso, cuando utilizamos el base libre, tendremos dos valores que serán long A y long base. Que luego será el logaritmo es long, entre paréntesis, long A, dividiendo long, entre paréntesis, long base. Y luego y eso sería todo. Ahora pasaré a mi compañero. Muy bien, entonces empezaremos rápidamente con nuestro programa para calcular el exponencial. Para ello vamos a necesitar la variable que es la que se moverá en el ciclo. Para ello necesitamos la variable x, porque nosotros queremos hacer e a la x. Entonces, cuando x vale 2, va a ser a la 2 y vamos a necesitar a n, que es el que determina el número de términos de la serie que vamos a calcular. Entonces, el resultado, que es obviamente exponencial, vamos a realizar divisiones y este resultado puede provocar decimales, así que vamos a declararlo como float. Float igual 0, coma. Bien, nuestro exponencial y las demás podemos declararlo como int. Entonces, int igual a 0 y recordemos que el ciclo va a comenzar en 0. Luego ponemos las variables x, n y j, que por cierto, más adelante les contaré por qué puse la variable j. Ahora, declararemos una variable factorial que debe comenzar en 1. Ahora, le preguntaremos al usuario, introduzca el valor de x. Lo guardaremos en x. Después le vamos a preguntar que introduzca el número de términos de la serie. Y lo guardamos. Ahora, este número de términos lo vamos a abordar en n. Y pues una vez teniendo esto,
Sabemos que la operación va a comenzar con 0 y ahora la condición que permita este ciclo va a ser mientras i sea menor o igual que n. Por lo tanto, vamos a ponerle un while contador n. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a utilizar el segundo índice que declaré antes, que es el j. Y ahora vamos a comenzar con el valor de 1. Y mientras j sea menor o igual que i, porque cuando i valga 1, valga 2, necesitaré calcularlo. ¿Ok? Necesitaré calcularlo. Voy a necesitar calcular el factorial de 2. En este caso, i. Y bueno, continuando, aquí vemos que hay un POU, ¿verdad? Bien, como yo dije antes, para la exponencial más x elevado a la i dividido entre i factorial, entonces x elevado a la i. Para esto necesitamos agregar al principio un include mat h, punto h. ¿Para qué debemos poner mat.h? Para poder utilizar el POU. Y recordemos que el POU nos va a servir para elevar a una potencia. Entonces, x elevado al exponente de i dividido entre el factorial de i, y quien tiene la variable factorial es esta, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Y ya bueno, ya para terminar, nos hace falta una suma. Entonces vamos a colocar la suma de i por el incremento de i. Y ahora que este vale 2, vamos a calcular el factorial. Ahora, antes de acabar, vamos a poner el factorial igual a 1, porque cada vez que yo cambie el factorial, voy a hacer que mi variable factorial se reinicie a 1, porque cada vez que yo cambio el valor de i, se va a recalcular el nuevo factorial, ¿no? Ya por último, le mandaremos a imprimir el valor de e sobre x es exponencial punto n. Muy bien. Y eso sería todo. Ahora, Listo, ahora vamos con raíz y potencia. En este caso, void raíz y potencia, float base, intento exponente, int, que se imprime como int opción, cout, ingrese la base, sin que identifica como base, cout ingresa el exponente, sin que la identifica como exponente, cout en calcular la raíz, en este caso los números de las opciones, en L para pasar a la siguiente línea, cout calcular la potencia, 2, en L para pasar a la siguiente línea, cout en la opción, en este caso, y sin que la identifica como opción, switch, opción, y en la siguiente tenemos case 1, cout, radicación, base y exponente, en L y break, case 2, cout, potenciación, que es la base y exponente, en L, break, para pasar a la siguiente, y cout nos identifica que el número no ha sido encontrado. Tenemos en lo siguiente el float radicación, float base, exponente, float respuesta, respuesta es por base, y el exponente en este caso. Cout identifica como la raíz, base, respuesta, float potenciación, float base, intento, exponente, float respuesta, respuesta nos da, o base y exponente, cout, base, lo eleva al exponente, es, y nos da la respuesta. Bien, ahora le doy paso a mi compañero para que explique notación científica. Prosiguiendo con notación científica, podemos que estamos usando un void, notación científica, y entre paréntesis, que es el número principal, es el float número. Las variables que se van a usar es el float c, el m, que es igual a 0, y la notación. Aquí podemos ver un cout que dice, escriba un número para calcular la notación científica, cuya respuesta va a ser el número. Y aquí podemos ver esta secuencia de if-else, que se va a usar de la siguiente manera. Si if, si el número es menor que 1, va a entrar aquí, ¿no? Pero si no, o sea, entonces va a entrar por esta secuencia. El
el if entre paréntesis número menor a 1. Empezamos. C va a ser igual a 1. Y si mientras C sea mayor que el número, va a hacer que M disminuya, se reste y que la C sea dividida entre 10. Esto hará que los números que sean así 0 punto tal sea cada vez más menor, menor, menor y menor. O sea que se divida más. El else. Esto hará que C sea igual a 10. Y si mientras el número sea mayor o igual a C, hará que M aumente, aumente y aumente, y también hará que el C se multiplique por 10. Luego de hacer toda esta secuencia, pasaremos a la notación, que será igual al número entre el POU de 10 con M. O sea, 10 elevado a tal número. Y si sigue, a ver, si entonces, si M es igual a 0, la notación se va a quedar tal cual, no se va a modificar. Pero si entonces no es, si no es así, entonces se va a imprimir lo siguiente: notación científica, que vendría a ser la notación del resultado de lo de arriba, multiplicado por 10 elevado al M, que viene a ser o se aumenta o se disminuye, y termina con un en L. Ahora pasaré con la siguiente compañera. Bien, ahora vamos a hablar sobre la aritmética flotante o aritmética de punto flotante. Lo primero que se debe saber que la aritmética flotante es súper parecida a la división. La única diferencia es que cuando tú divides, a veces solamente, y te queda decimal, solamente te dan los dos primeros decimales. En cambio, la aritmética flotante te da todos sus dígitos, ya sean infinitos, igual te los da o te los demuestra por qué. Entonces acá ponemos void aritmética flotante, elegimos el float número 1 y el float número 2, ya que los datos que nosotros ponemos o que vamos a dar pueden ser enteros o decimales, cualquiera. Ponemos un cout ingrese un número, que sería el primero sin el número 1. Después el otro cout ingrese un número, en este caso sería el número 2. Y finalmente es el cout resultado de la aritmética de puntos flotantes es igual al número 1 entre el número 2. Doy pase a mi compañero. Yendo a los sistemas de numeración, vamos a empezar con binario, que vienen a ser los números que se pueden utilizar solo 0 y 1. Vamos a ver que empezamos con un void y entre paréntesis el número principal va a ser n. Entonces, si n es mayor que 1, lo que va a hacer es que vamos a hacer el código de binario int n y el n será dividido entre 2. Y se va a hacer así y así y así. Y el cout va a tomar de resultado n con el 2. O sea, si n se divide entre 2, se va a tomar su resultado, su residuo. Pasando con hexadecimal, que viene a ser los números del 0 al f, o sea, hasta 15, también usamos un void, el número principal que es n, y pasamos con el if. Entonces, si n es menor que 16, automáticamente se activará un switch en el que se dictará que si, en el caso 10, o sea, si el valor es 10, se convertirá en un A, y así sucesivamente. Si el resultado es 11, se convertirá en B, si es 12, se convertirá en C, si es 13, se convertirá en D, si es 14, se pasará a E, y si es 15, se pasará a F. En caso de que no sea ninguno de esos, pues se debe imprimir solo el número que haya resultado. Si en ese entonces, o sea, si el número no es menor a 16, o sea, llega a ser igual a 6 o mayor, lo que va a hacer es que va a agarrar de nuevo el hexadecimal, lo que se ha seleccionado, o sea, la base del hexadecimal,
y se va a dividir el número entre 16. Y luego pasará de nuevo al hexadecimal con el residuo del 16. Ahora le doy paso a mi compañera. Eh, yo, bueno, primero vamos a colocar la variable, luego le vamos a dar un mensaje al usuario. Ahora vamos a emplear un método void octal y este método va a recibir un parámetro que le vamos a poner X. Y bueno, supongamos que el usuario ingresa un número positivo. Decimos que se va a dividir un número hasta que el cociente sea menor que 8. Entonces, esta es la condición. Si X es mayor que 7, o sea, 8, entonces que se divida. Utilizaremos la recursividad llamando al método octal y le vamos a enviar X dividido entre 8. Bien, ahora mostraremos el número total que vamos a ser modular. X modular 8. ¿Mm? Y le ponemos punto y coma. Vamos a llamar al método principal octal y le ponemos la variable n, que es donde está almacenado el número que el usuario va a ingresar. Y eso sería todo. Ahora vamos a pasar con la pantalla, con lo principal, el menú de opciones. Ahí se va a usar varias variables, varios floats y algunos double. Veremos que se está usando de variable int, el opt, el rep, el x, m, n y la exp, que vendría a ser la exponente. Float estamos usando el nm, el b, el nm1, el nm2 y de doble estamos usando el la y el lb. Empezaremos usando un do, o sea, hacer. ¿Y qué se va a hacer? Vamos a hacer la pantalla principal que vendría a ser la calculadora científica. Aquí se va a mostrar el menú de opciones que vendría a ser la adición, sustracción, multiplicación, división, las funciones trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, la radicación y potenciación, las notaciones científicas, la aritmética de punto flotante, los cálculos en binario, octal y hexadecimal, y luego está la opción de salir. Aquí vamos abajo que está en que es textualmente que se tiene que escribirse un número del 1 al 12. Em, cada uno de los ya mencionado está enumerado y se tiene que poner tal cual. Sí, entonces empezamos. Si la opción o el OPT es igual a 12, se va a poner que la repetición o rep será igual a 1 y el sistema se pausará por mientras. Y luego se pasará a un switch. Para el caso 1, se va a limpiar el sistema y em, se va a usar la adición, ¿no? Lo que se ha hecho anteriormente. Y luego de que se ejecute todo esto, se va a pasar al system pause, system clear y break. Para el caso 2 se va a hacer lo mismo, pero con la sustracción. La variable 1 y la variable 2. La n1, nm1 y nm2. Para el caso 3, similar. Pasamos el system CDS, multiplicación, system pause, system clear y break. Y así sucesivamente, ¿no? Para el caso 4 se va a hacer la división. Para el caso 5, en las funciones trigonométricas, que es el conjunto de lo que se ha hecho, ¿no? De seno, coseno, tangente, tangente, ¿no? En el caso 6, las funciones logarítmicas. En el caso 7, las funciones exponenciales. Caso 8, las notaciones científicas. Anotación científica es su nombre. No, caso 8, raíz y potencia. El caso 9, notación científica. El caso 10, que es la aritmética flotante, que es lo que se ha hecho también. Y en el caso 11, particularmente se ha separado para ciertos
para que se haga un conjunto, ¿no? Tipo, se va a poner la variable y por separado se va a mostrar cada uno de qué es. Si es binario, aquí se va a mostrar el binario. La, la ejecución del binario. Aquí un code hexadecimal, se va a mostrar el resultado del hexadecimal. Aquí el code en cout el octal y se va a mostrar el resultado del octal. Y aquí un cout end L y también system pause, system clear system y break. Si ponemos el caso 12, se va a mostrar la pantalla diciendo gracias por usar nuestra calculadora y va teniendo con L, system pause y break. Si no has puesto ninguna de esas, pues se procederá a limpiar todo el sistema. Volviendo al tema, se ha puesto de nuevo un if, que trata de que si OPT es igual a 12, la repetición va a ser 0 y el sistema se va a limpiar. En caso de que no sea así, entonces se va a ejecutar todo arriba y va a poner cout. ¿Deseas hacer otra operación? Sí, presionas 1 y no, presionas 2. En caso de que pongas 1, pues todo lo que se ha hecho se va a repetir. En caso de que pongas no, se cierra el sistema. Ahora pasamos con con la operación del sistema. Vamos a hacer un ejercicio. Funciones, no. Vamos a hacer notaciones científicas. Ya, vamos a poner un número que sea 459. Como podemos ver, ahí sale el resultado que es 4.59 multiplicado por 10 elevado a la 2. ¿Tienes otro ejercicio? Vamos a hacer unos. Vamos a hacer funciones logarítmicas. Calcular el logaritmo base libre. Queremos calcular un número, podemos poner 36. Vamos a poner de logaritmo base 6. El logaritmo es 2. Ahora, no quiero hacer más la calculadora. Vamos a poner no. Y se cierra. Ese sería el caso 2 de ese aspecto. Ahora pasamos con el caso 3, que viene a ser multiplicación de matrices. Ahora le paso con mi compañera. Bueno, como dije compañero, estamos en el caso 3, que es multiplicación, en el cual vamos a explicar cómo multiplicar dos matrices. Ok, acá primero declaramos las variables int, porque los números tienen que ser, en este caso, enteros, no van a ser decimales. Ponemos como dato filas A, columnas A, filas B, columnas B. Las A son para la matriz A y las B para la matriz B. Y J y K, que más adelante lo vamos a utilizar. Primero ponemos un cout en el cual vamos a recalcar el número de columnas de A y el número de filas de B deben ser iguales. En este caso lo ponemos esto para que el participante tenga en claro o pueda leer antes que, digamos, un dato esencial para que su operación pueda salir bien. Otro cout ponemos el número de filas de A, ya para comenzar a, digamos, armar nuestra matriz, el cual es sin las filas A. En otro cout, que serían el número de columnas, del mismo modo de la matriz A, el cual sería sin columnas A. Luego pasamos a la matriz B, el cual sería cout número de filas de B sin filas B. Otro cout de número de columnas de B, el cual es sin columnas B.
Luego ponemos el int para demostrar que acá de la matriz A, el cual vamos a usar, como dije anteriormente, sus filas A, sus columnas A. Acá de la matriz B, sus filas B y columnas B. Y en este caso agregamos la matriz C, el cual sería o será la multiplicación de A por B, el cual es la multiplicación de filas de A por las columnas de B. Utilizamos un if, el cual es si las columnas de A son igual a las columnas de B, el cout es introducir los datos de A. Aparte, o sea, para que nos salga una línea de abajo, ponemos el NDL, para for i es igual a 0 y tiene que ser menor a las filas de A y debe ser más. Otro for, el cual J es igual a 0, J debe ser menor que las columnas de A y J más. Acá ponemos un cout, el cual la matriz A nos pide desde la matriz A el I y el J. Y para imprimirlo son los datos que nosotros ya tenemos, que es A, I y J. Otro cout del cual es introducir los datos de B para la matriz B, el cual el primer for es I es igual a 0, y en este caso I debe ser menor a las filas de B, y el otro for es J es igual a 0 y J debe ser menor a las columnas de B. Utilizamos el cout para que la matriz B poner los datos de I y J. Y acá nosotros lo pondríamos como ya lo tenemos como dato. Tenemos ya lo que son la matriz A y la matriz B. Entonces pasamos a la multiplicación de la matriz A por B, para que nos salga la matriz C. Entonces usamos el for, el cual es I es igual a 0, I es menor a las filas de A, y otro for, el cual J es igual a 0 y J es menor que las columnas de A. C, de la matriz C debe incluir el dato I y J, el cual va a ser igual a 0. Y este for, en este caso, como ya es otra matriz, le ponemos K, el cual es igual a 0, y K debe ser menor a las columnas de A. Acá, por ejemplo, ponemos la matriz C, del cual tiene I y J, es igual a I y K por la matriz de B, K y J. Luego imprime y en el otro for utilizamos el cual I es igual a 0 y debe ser menor a las filas de A. Y otro for el cual es J es igual a 0, J debe ser menor a las columnas de B, el cual nos va a imprimir la matriz C, el cual los datos son I y J. Como dije anteriormente, if es si todo lo explicado es si es que las columnas de A son iguales a las columnas de B. Pero si no ocurre eso, o sea, digamos, las columnas de A no son iguales a las columnas de B, ya sea mayor o menor, lo que te va a salir es la multiplicación de matrices no se puede realizar. Intente con otros números y lea bien el enunciado mostrado en la parte superior. Esto lo vamos a comprobar a continuación compilándolo. Por ejemplo, acá nos dice, el número de columnas de A y el número de filas de B deben ser iguales. Número de filas de A. Por ejemplo, nosotros escogemos... nosotros escogemos 2. Escogemos el número de columnas de A, sería 3. Y como dije antes, como dice en la primera línea, el número de columnas de A debe ser iguales a las filas de B. Por ejemplo, si no cumplimos con este enunciado y ponemos, no sé, número 4 y de columnas ponemos 5, lo que nos va a salir es que no se puede realizar y debemos intentarlo con otros números. Entonces,
Para que sí nos salga, debemos poner, por ejemplo, número de filas de A, 2. Número de columnas de A, 3. Y como dice el enunciado, el número de filas de B también debe ser 3. Y el número de columnas de B, 4. Ahora sí, vamos a dar un ejemplo. En la matriz de A, vamos a poner 2, 3, 4, 1, 2, 5. Ahora nos piden hacer una matriz B, el cual, a ver, pondremos 4, 4, 6, 8. En este caso, ustedes pueden poner cualquier tipo de números, los números que ustedes quieran, y al final les va a salir el resultado. 5, 6, 4. Nosotros imprimimos y nos sale, por ejemplo, acá, lo que son la matriz C. Para que puedan entenderlo mejor. Acá, por ejemplo, como lo tenemos aquí, esto es la matriz A. Si lo pasamos a un Excel o a papel, nos quedaría así esta matriz. En este caso, la matriz B nos quedaría así. Y a la hora de multiplicar, a nosotros nos quedarían estos resultados 34, de acuerdo a los datos que nosotros ponemos. El cual nos quedaría, sería multiplicar por ejemplo, 2 por 4 y así sucesivamente para que nos salga la siguiente matriz, que en este caso nosotros la hemos llamado como C. Y eso sería todo.